Hola, molt bon dia, com estan? Després de 7 anys d'obres i una inversió de quasi 400 milions d'euros, avui ha començat l'activitat al nou Hospital La Fe de València. Encara que el trasllat no finalitzarà fins al mes de març de l'any que ve, prop d'un centenar de pacients estaven citats este matí per a consultes externes. Los primeros pacientes del nuevo Hospital La Fe llegaban hoy a las instalaciones. Aquí reciben la información para saber a dónde dirigirse. Muchos están desorientados, pero enseguida les dan las indicaciones para acceder a su consulta. Cuando salen de la visita les preguntamos su opinión. Nos atienden con buena voluntad, con amabilidad, muy amablemente. Esto es una preciosidad. Y encantados, porque es la primera visita y es hoy, el primer día, así que bien de todo. Parece que vamos a un hotel de no sé cuántas estrellas. Hoy de maravilla, maravillosas, pero a nosotros nos pilla muy lejos. Te informan bastante bien, te acompañan incluso a la planta que tienes que subir. Los médicos y enfermeros se estrenan también en su nuevo lugar de trabajo. Para ser primer día está saliendo bastante bien. Siempre hay algunas cosas que hay que ir ajustando y pequeñas cosas que se van adaptando. Y la gente, lo más importante es que la gente va llegando, la gente pues cuando ve el hospital queda muy contenta y la verdad es que estamos muy a gusto. Es un poco de esfuerzo, pero como el tanto por cien de pacientes se acopla entre un hospital y el otro, que es lo que hemos intentado hacer, se está consiguiendo por ahora. Alguna cosilla habrá por ahí, pero por ahora vaya la cosa bien. Hoy han entrado en marcha los servicios de alergología, dermatología, medicina interna y enfermedades infecciosas. Cuando el nuevo Hospital La Fe de Valencia esté plenamente operativo, las consultas externas atenderán a una media de 3.000 pacientes diarios. El proceso acaba de comenzar. El traslado durará varias semanas y será progresivo. Para llegar hasta el nuevo centro sanitario se han modificado 4 líneas de autobuses y hasta la puesta en marcha del tranvía se ha creado el Metro Orbital, un nuevo servicio de color blanco que enlaza las estaciones de metro con la Nueva Fe.